Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por acá. Diana, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, fantástico. Hoy quiero presentarles a Mónica Tamayo. Ella es una mujer realmente digna de tener el modelo de liderazgo de Mujer Smith. Es una mujer dedicada a la educación de los hijos, con un amor espectacular, con una sensibilidad por la educación y con una metodología fantástica que es la metodología Montessori. Bueno, Mónica, cuéntanos un poquitico sobre ti, cuéntanos qué te llevó a y qué te motivó en tu vida a dedicarte a la educación de los niños y más con esta metodología. Gracias, Dianita. Bueno, yo pienso que esto es un llamado de Dios desde que nosotros nacemos. Inclusive la misma metodología Montessori nos lo dice. Nosotros venimos ya a este mundo con una misión, con un llamado que tenemos interno y que en algún momento de la vida, bueno, gracias a Él, a nuestro Señor, pues florece y sale avanti, ¿no? Yo nací en un jardín infantil, prácticamente. Mi papá y mi mamá tenían un jardín infantil en un segundo piso. Nosotros vivíamos en esa misma casa y bueno, lo que yo hacía y era mi hobby maravilloso todos los días era levantarme a ver a los niños, recibir a los niños, sentirme la maestra y siento que a partir de ahí algo tocó muy profundo en mi corazón y bueno, comencé con este camino. Ya cuando termino mi colegio, pues decido realmente estudiar pedagogía y aterrizo en Londres, llego a Londres a estudiar, a aprender un poquito más y allí me encuentro con esta valiosa pedagogía Montessori que pues nos enseñó muchísimo y nos abrió muchísimos caminos y allí pues bueno, desde ese entonces he venido teniendo la oportunidad y la bendición, diría yo, de tener contacto con tantos niños, con tantas familias y bueno, llegar a tocar el corazón con ese humanismo que María Montessori nos dejó. Qué hermosura, Mónica. Y bueno, cuéntanos un poquito cuáles son esas claves de esa metodología Montessori y ante todo, ¿qué lo hace diferente en tu caso, que eres una mujer creyente, conectada con el amor verdadero de Dios, versus otras entidades? Bueno, y cuéntanos también un poquitico cuáles son esas empresas que tú tienes que imparten la metodología Montessori con ese sello del amor verdadero y la conexión con el amor de Dios, sin caer en una religiosidad, sino desde un punto de vista más de conexión, ¿no? De entender ese amor tan lindo que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son esas claves de esa metodología Montessori? ¿Cómo combinas esas metodologías de técnicas y herramientas humanas con esas herramientas divinas en tu desarrollo espiritual? Bueno, pues hay que entender primero que todo que María Montessori era médica, ¿cierto? Pero aparte de ser médica, era una mujer católica, una mujer muy creyente y tiene la posibilidad, cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial, prácticamente viajar a la India y conocer a Mahatma Gandhi. Yo creo que Mahatma Gandhi hizo en ella o tuvo una influencia grandísima para que esta mujer se nos elevara espiritualmente tan, digamos que tan de frente, tan profundo. María Montessori, aparte de su observación, porque como les indico era científica y era médica, María Montessori empezó a entender y a darse cuenta cómo los niños en la primera infancia, de los 0 a los 5 años, todavía seguían con un vínculo supremamente grande con la divinidad, con lo que significaba Dios. Empezó a entender ese misticismo que de alguna manera los niños empezaban a sentir cuando se les nombraba a un ser como Jesús, a la Virgen María, y empezó a entender que esos padres todos maravillosos, grandes, poderosos, que ellos no podían ver, lo podían sentir. Entonces, así lo expresaban en sus observaciones y para ella fue algo supremamente bonito, trascendental. Y en México, realmente en México, deja un legado súper bonito que se llama El Atrio. Hoy en día tenemos mujeres maravillosas que también están trabajando, capacitando guías Montessori en el atrio, donde a través de la metodología Montessori hacemos catequesis para niños. ¡Ay, qué Entonces, linda belleza! catequizamos con materiales maravillosos, donde pueden ver los niños todos los ornamentos del sacerdocio, qué significa el altar, dónde está el Santísimo, qué significa el Santísimo en nuestras vidas, porque hacemos una hora santa, a través de materiales que ella misma diseñó con sus manos, que eran maquetas maravillosas, les contaba la parábola, por ejemplo, del buen pastor, y a partir de esa parábola
del Buen Pastor, empieza un mundo de historias en donde el niño empieza a hacer conexión y podemos ver niños de 5 años que nos pueden dar perfectamente clase de lo que significa la liturgia, la Eucaristía y de verdad dónde se encuentra el Santísimo. Entonces, bueno, desde ahí, digamos que somos muy pocos todavía los colegios Montessori que nos hemos atrevido a profundizar acerca de esto. Muy pronto esperamos, le estamos calculando un añito más, estaremos formando nuestro atrio en los diferentes jardines infantiles. Nosotros tenemos un jardín infantil hace 22 años, se llama St. Mary Preschool, como su nombre lo indica, Santa María. Todos profesamos, digamos que esa fe católica, ayudamos a que los niños trasciendan en esa espiritualidad y yo creo que Dios lo hace todo distinto. El niño no crece con religiosidad, crece realmente con una espiritualidad profunda, mirando de frente ese sentido de lo que significa Dios en sus vidas y es algo maravilloso. La metodología, por supuesto, tiene unos materiales diseñados específicos para que aprendan cada avenida del conocimiento con una libertad increíble, donde el niño se siente también inclusive un ser humano partícipe y a una comunidad, como una comunidad, y sobre todo muy responsable de lo que existe a su alrededor. Yo creo que eso es lo que nos hace distintos. Son niños que cuando llegan a cualquier lugar marcan la diferencia. Son niños que tienen algo adicional y para mí es espiritualidad. Qué hermosura, porque precisamente a veces venimos como de una herencia muy religiosa, ¿no? Pero a veces sin esa conexión. Entonces, cuando tú descubres esa, digamos, esa conexión con el amor verdadero, realmente desarrollas esa pasión para poder desarrollar tu propósito de vida, es algo completamente diferente y hace toda la diferencia. O sea, que estás haciendo algo grandioso en esos niños y es creando esa semilla de fe y espiritualidad y ante todo una espiritualidad sana y conectado con ese Dios grande que nos lo da todo. Entonces, Mónica, quisiera finalizar con unos consejos, darnos 3 consejos para esas mujeres que hoy como madres, como esposas de esos niños chiquitos, tenemos retos, somos mujeres que tenemos muchos roles, trabajamos, muchas veces nuestros abuelos o las nanas cuidan a los hijos o incluso pues el jardín nos ayuda con el cuidado de los niños. ¿Cuáles son esos retos que hoy como mujeres tenemos y que podríamos superar utilizando esa metodología Montessori conectada con la espiritualidad católica y con el amor verdadero? Cuéntanos. Mira, gracias, Dianita. Claro que sí. Mira, una de las cosas muy bellas que de pronto yo inclusive alguna vez me senté a hacer ese análisis y también esa analogía y similitud con nuestra metodología y con esa espiritualidad que llevamos nosotros, es que si tú recuerdas, Jesús lo que quería era que los niños estuvieran cerca de él, ¿no? Él de siempre decía, permitan que los niños lleguen a mí, ¿no? Y María Montessori tiene una frase maravillosa que lo único que ella le decía a los padres de familia cuando venían a pedirle consejo era, ¿qué hacemos con ellos? Un consejo, algo que nos guíe. Y María Montessori decía, es facilísimo, es súper sencillo, sencillamente sigan al niño. Síganlo. Y uno se pone a pensar y uno dice, wow, ¿qué significa seguir al niño? Bueno, seguir al niño significa vivir con él en el día a día. No pretender que tu hijo antes era de esta manera y él tiene que seguir siendo de esa forma el resto de su vida. Que él tiene y está atravesando por unos planos del desarrollo maravillosos en los cuales él nace muchas veces y muere muchas veces. Entonces, y muere para nacer otro ser en él. Entonces, no nos lo podemos perder. Lo único que podemos hacer es seguirlo. Si lo seguimos, lo conocemos. Y si lo conocemos, escuchamos. Y si escuchamos, somos pertinentes en todas las etapas del desarrollo. Entonces, yo creo que ahí es donde está el sentido. Tú acabas de decir algo muy lindo, Mónica, y es que a veces venimos de un concepto de religiosidad en la que hay muchas reglas, normas, prohibiciones, todo era como muy acartonado, muy encasillado, y muchas personas incluso piensan que el catolicismo es una religión que cohíbe, que limita, y cuando conocemos esa grandeza de Dios y ese amor de nuestra religión, entendemos que es todo lo contrario y nos damos la oportunidad de vivir una religiosidad sana y profunda ante todo, y nos damos cuenta de cosas como tú acabas de decir, o sea, de esa libertad que nos da, pero también esa libertad guiada con ese amor. Entonces, me encanta porque es una ruptura total de paradigmas en la que podemos ser padres
equivocándonos también, pero acompañando a nuestros hijos, observándolos, dedicándoles el tiempo, obviamente en ese equilibrio de vida que necesitamos desarrollar. Así es, Dianita, eso es lo que tenemos que seguir haciendo, luchando con lo que nos devenga el día a día, porque eso es lo que está definitivamente obstaculizando el que lleguemos a acercarnos a nuestros propios hijos. Mira, tenemos muchos papás que no conocen sus hijos, que no los conocen. Y si no los conocemos, pues de ahí en adelante, Diana, viene muchos obstáculos por superar. Entonces, la invitación es esa y en Montessori les enseñamos cómo se va guiando, cómo se va acompañando, cómo se va disfrutando y sobre todo haciéndolos crecer en espiritualidad. Si no está Dios, no hay nada, pero nada. Me encanta porque es esa conexión con el sentido de estar aquí presente. Mónica, yo quisiera quedarme hablando contigo toda la mañana porque este tema es maravilloso. Seguramente vamos a tener otra oportunidad para que todas las mujeres y las familias que hoy nos están escuchando, posiblemente a futuro montemos una mentoría o algo relacionado con este tema para todas esas mujeres que quieren vivir de una forma integral. Y ha llegado el momento más hot de este podcast y es contar por qué Mónica es una mujer MID. Mónica es una mujer, ante todo, conectada con el amor verdadero, es una mujer integral, que es lo que buscamos, modelos de mujeres integrales que pueden combinar ser empresarias, emprendedoras, pero a la vez es madre y esposa ¿me recuerdas cuántos años? Dios, hace 23 años. Hace 23 años es esposa, hace 23 años, obviamente seguramente con miles de retos y dificultades, pero que con esa conexión, invitar a Dios a tu matrimonio, ha hecho que realmente se fortalezcan y ante todo crezcan como seres humanos, porque esa es la esencia del matrimonio y es el aprendizaje para nuestros hijos, es el primer ejemplo en casa. Y adicionalmente es una mujer servidora, es líder del grupo de Maús Parejas en Bogotá, así que es maravilloso tenerte aquí y eres un modelo perfecto, Mónica, de Mujer MID. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, qué bendición y gracias por esos piropos que nos envían, de verdad no soy digna, gracias al Señor que me va mostrando el camino, gracias Dianita. Mónica, esperamos contar contigo y seguir contando contigo. Recordamos a todos que Mónica es nuestra líder de la tribu Mónica, precisamente, que es la tribu inspirada en Santa Mónica y que es un ejemplo de mujer con respecto a la crianza de los hijos. Entonces, Mónica, eso es todo por hoy. Esperamos tenerte en un próximo episodio. Un abracito. Bye, bye. Dios te bendiga. Gracias. Adiós a todos. Feliz día.